Yo quiero agradecerle a don Enrique sus palabras y la invitación para estar aquí con vosotros. Vamos a hacer una cosa muy informal, más que echar una conferencia. Yo tuve un curso ahora allí en casa sobre esto. Yo os quería más bien que preguntarais vosotros y sobre vuestras preguntas yo iba intentando hilvanar un poco el tema. No sé si veis lo que quiero decir. En primer lugar, yo quería, antes de nada, preguntaros qué pensáis vosotros de estas cosas. ¿Pensáis que esto es un cuento, que esto es una realidad? Eso que habéis visto en las películas, algunas las habéis visto, las películas que hay, etcétera, etcétera. A mí me lo han preguntado varias veces en entrevistas que te hacen. Y yo digo que las películas y estos reportajes, etcétera, han hecho un bien inmenso, aunque hay también cosas muy raras, porque han descubierto un problema que estaba ahí y que lo estábamos ocultando. O mejor dicho, que la gente no lo sabía. Yo os puedo decir que de toda la gente que ha pasado allá, yo recibo donde recibo a la gente, en la calle Bailén, pues yo les pregunto, ¿por qué vienes aquí? Porque tengo influencias demoníacas, influencias del demonio, porque tengo algo que me pasa, tal y cual. Y eso os puedo decir que de todos los que han pasado por allí, la contestación cuando yo le pregunto es esa. Lo cual quiere decir, y yo le oí a usted o le vi a usted en una entrevista, y yo creo que me pasa algo de aquello que dijo usted, etcétera, etcétera. O sea que se trata hoy, yo lo he dicho también en varios sitios, la gran batalla que ha ganado el demonio es pensar que no existe. Es la primera batalla que él, claro, si él ya no existe, pues no tienes que prepararte, no tienes que ponerte, etcétera, etcétera, porque si no es enemigo, acabó. Y entonces son enfermedades mentales, lo que sea, pero que no hay. Y es verdad que hay enfermedades mentales, parecidas algunas. Pero hay, a pesar de todo, hay algo más que esas enfermedades mentales. Es donde está el demonio, que actúa y actúa de una manera impresionante. Es un espíritu que tiene un poder, yo no diría infinito, no, es una criatura de Dios, una criatura, pero que está ahí y que está actuando de mil maneras y de mil formas. Y cuando, una de las cosas, cuando viene la gente voy a ver, y luego ya si queréis preguntáis vosotros. Cuando viene la gente, sobre todo cuando vienen por primera vez, yo les pregunto a ver si son creyentes. Y hasta ahora nadie me ha dicho que no es creyente. No es practicante, eso sí, pero creyentes son todos, por lo menos los que han ido allá. Y claro, porque si ya no es creyente, entonces ¿a qué viene? Porque sabéis que el exorcismo es una oración de petición a Dios, pidiéndole que nos proteja, que nos defienda contra el demonio, parece que la palabra demonio suena así un poco, ¿sí? Contra el demonio, contra el espíritu maligno. Y entonces, si no es creyente, si no cree sobre todo una persona, el exorcismo sobra. Esto sí que sería diría yo, una cosa que no tiene sentido. Y si tampoco creemos en que los demonios pueden actuar, tampoco tiene sentido. Y si no creemos en que Jesucristo es el Hijo de Dios, el que nos puede liberar, como Él liberó a tantos allí en los Evangelios, tampoco no tiene sentido. Por tanto, veis ahí esos dos puntos fundamentales. Primero de todo, el demonio existe. Hay un libro de un francés que decía, Dios existe, yo lo encontré. Pero yo podría decir algo parodiando esto, también algo parecido. El demonio existe y yo tengo experiencias de que creo que está ahí. Y además era un tema que yo había enseñado en Valencia
temas de filosofía mítica, etcétera, en la Facultad de Teología, pero yo nunca me había preocupado así más de lleno en estas cosas. Y aquí fue una cosa un poco interesante, porque yo estaba en Valencia, yo era profesor allí en la facultad, y entonces nosotros, dentro de la Orden Dominicana, las comunidades son autónomas, es decir, estamos luego unidos en una provincia y luego las provincias en una congregación general, pero nuestros superiores están elegidos por la comunidad. Y a mí me eligieron prior aquí, superior de la comunidad donde vivo ahora, y me dijeron si quería venir. Yo había terminado hacía poco allí de superior, dije que sí, y aquí vine. Y entonces todo empezó de la siguiente manera. Con el que terminaba de prior o de superior, donde yo estoy ahora, pues él se marchaba a Valencia y era el exorcista de la diócesis de aquí de Barcelona. Y entonces él dice, ven conmigo, vamos a felicitar, o mejor dicho, a saludar al señor cardenal, y yo le digo que yo me marcho, que ya termino, y tú te presentas como superior. Y estando allí, cuando le dijo el otro que él terminaba, porque ya se marchaba para Valencia y tal, él me dijo a mí si yo no quería aceptar esto. Yo ni lo pensé 2 veces, dije que sí. Y os puedo decir una cosa, nada más salir de allí estaba mirando para atrás a todos los rincones, porque digo, ¿yo dónde me he metido? Veía demonios por todas partes, pero por todas partes. Y aquello, pero llegó a crear una situación interior de auténtico miedo, de auténtico ese sentido de no se sabe lo que hay y tal. Y hice una reflexión que me vino muy bien y que me ha venido ayudando después durante estos años que llevo. Yo dije, mira, yo soy sacerdote. Como sacerdote, cuando celebro la Eucaristía, yo hago cosas mucho más grandes que pedir a Dios que eche los demonios. Y por tanto, yo lo hago en nombre de la Iglesia y por mandato de la Iglesia. Por tanto, y aquello me dio una paz y una tranquilidad tan grande que es verdad, ha habido momentos que he tenido miedo. Pero yo qué sé, aquella agobio, aquella cosa que yo pasó. Y desde aquel momento ahí estoy. Y ahora llevo ya, el señor cardenal me nombró para 3 años, la primera vez. Cuando terminé los 3 años me volvió a nombrar para otros 3 años. Y cuando terminé la segunda me nombró para otros 3, que los que estoy ahora. Yo termino, el nombramiento es el año 16, en marzo del 16. Pero el problema es que si cambian ahora al obispo, estos nombramientos caen todos. O sea que yo entonces terminaré de exorcista. El que venga ya dirá lo que quiera. No hay muchos pretendientes para exorcistas. De hecho, en la diócesis de Barcelona sí estoy yo, pero en Cataluña hubo un tiempo en que estaba yo prácticamente toda Cataluña. Porque ahora sí, en Tarrasa nombraron el otro día, un amigo mío, yo estoy muy contento. En Tarragona va uno de Barcelona, un capuchino, un franciscano va allá. En Gerona creo que hay algo, pero en general, o sea, sí, estoy yo solo en Cataluña, lo cual quiere decir que no tampoco tiene la paga, porque al fin y al cabo esto es gratuito, es por amor al arte y por amor a las personas y nada más. Alguno deja alguna cosa, pero normalmente sí también tengo que decir que en el obispado me pasa una pequeña cosa todos los meses. Y bueno, y entonces el planteamiento que yo hago es el siguiente. Una de las preguntas más corrientes que me hacen es ¿cómo te sientes porque tú eres un bicho raro? Eso de ser exorcista, eres un bicho raro. Y cuento una anécdota que me pasó a mí. Yo tengo un matrimonio que él es médico y es un muy amigo mío ya de hace mucho tiempo. Y yo pues alguna vez tengo algún médico, algún enfermo, alguno de estos, y le digo que vaya a este médico. Y yo veía que el médico se estaba retrayendo para atrás y tal, y cosa rara, y ¿por qué será? Y resulta que su mujer, está casado por lo civil, pues
le prohibió que tuviera relación conmigo. Porque si sus amigas se enteraban de que su marido era amigo de un exorcista, iba a perder las amistades. Iban a pensar, esta mujer está mal y tal. Eso me pasó a mí. No digo el nombre del médico, a lo mejor lo conocéis, no lo digo. Y ahora cuando le llamo, él está un poco escabullendo y tal. La mujer es un poco mandona y le ha puesto las cosas a pelo. Y entonces, lo digo eso por el sentido este. Yo os digo la verdad que no tengo ningún reparo en decir que soy exorcista. Y aquí tengo una frase que es de un libro, es un protestante, pero es un protestante que trabaja en cosas de estas y dice: de hecho, Jesús nunca envió a alguien a predicar el Evangelio sin antes instruirlo y equiparlo especialmente para enfrentar a los demonios, así como Él lo hizo. En el Nuevo Testamento no encuentro fundamento alguno para un ministerio de evangelización que no incluya la expulsión de demonios. Es tan cierto hoy día como lo fue en el tiempo de Jesús. Pronto advertí que Satanás ha desplegado una oposición particular contra este ministerio. Claro, a Satanás le interesa, no le interesa. En ocasiones también la liberación se realiza de tal modo que le da más prominencia al ministerio o a la persona que recibe la liberación y al mismo Jesús. Jesús nunca hizo una distinción rígida y apresurada entre sanar enfermedades y liberar a las personas del demonio. Bueno, y entonces, fijaros bien aquí algo que yo quisiera un poco centrar el tema de esta manera. Hoy el exorcista es como si fuera un brujo, un mago, no sé qué cosas, que no tiene nada que ver con eso. Porque fijaros bien que, voy aquí a leeros un texto, creo que merece la pena, que dice así. Primero, en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 1673, leemos: cuando la Iglesia pide públicamente y con autoridad, en nombre de Jesucristo, que una persona o un objeto sea protegido contra las asechanzas del maligno y sustraída a su dominio, se habla de exorcismo. Jesús lo practicó, de él tiene la Iglesia el poder y el oficio de exorcizar. En forma simple, el exorcismo tiene lugar en la celebración del bautismo. El exorcismo solemne solo puede ser practicado por un sacerdote y con el permiso del obispo. Sin licencia peculiar y expresa del ordinario del lugar, nadie puede realizar legítimamente exorcismo sobre los posesos. El ordinario, que es el obispo del lugar, concederá esta licencia a un presbítero, fijaros bien, que a veces te da un poco de miedo. Un presbítero piadoso, docto, prudente y con integridad de vida. Fijaros los adjetivos que pone: piadoso, docto, prudente y con integridad de vida. Esto es en el Código de Derecho Canónico 1172. Y entonces fijaros bien que esto es un poco el centrar el tema. Para comprender qué es el exorcismo, el profesor Juan Javier Flores nos dice: se debe partir de Jesucristo y de su misma praxis. Él vino para anunciar e inaugurar el reino en el mundo y en los hombres. San Pablo nos dirá que al darnos el Espíritu Santo, Dios ha derramado su amor en nuestros corazones. Por tanto, esta capacidad de acoger a Dios queda ofuscada por el pecado y a veces el mal ocupa el lugar en que Dios quiere vivir, es decir, en el corazón del hombre. Jesús vino para liberar al hombre del dominio del mal y del poder de Satanás y de sus seguidores, que comúnmente son denominados con la expresión espíritus malignos, que acechan comúnmente la vida de aquellos
a quienes Dios ha llamado de las tinieblas a la luz admirable de su reino. Por tanto, el demonio, hoy lo único que vemos y lo que nos llama la atención, habéis visto en películas y en reportajes, etcétera, es los gestos que hacen los endemoniados, gestos raros, movimientos, una fuerza muy poderosa, tienen también, hablan lenguas, etcétera, esas cosas que se dicen de él. Eso es lo secundario. Es decir, lo importante es que el demonio lo único que busca es apartarnos de Dios. Y es lo que busca. Y estos signos, estos movimientos, estas cosas que se ven, y habéis visto en las películas, sobre todo si habéis visto la película del Exorcista, está claro, la veis allá, pues lo que busca es apartarnos de Dios. Esto hay que tenerlo en cuenta, porque entonces el exorcismo tiene una fuerza muy grande en la evangelización. ¿Qué es evangelizar? Pues al que se ha apartado de Dios, que vuelva a Dios, que siga, para él Dios es lo primero, lo fundamental, etcétera, etcétera. Y cuando el demonio ve qué hizo con nuestros primeros padres allí, la soberbia, la desobediencia, vosotros, ¿por qué no coméis del árbol no coméis de ningún árbol? No, de algunos podemos comer, pero de este no, etcétera. Y entonces lo que el demonio busca es apartarnos de Dios. Y es donde está la fuerza del exorcismo. Por tanto, por eso pide el catecismo, dice que sea un sacerdote, porque el exorcismo lo puede hacer el exorcismo que llamamos mayor, otros son oraciones de liberación que las puede hacer cualquier cristiano, o sea que eso no... Incluso cualquier sacerdote. Lo que pasa que el padre Amor, que es el exorcista de Roma, del Vaticano, le ha escrito una carta al Papa pidiendo que todo sacerdote pudiera exorcizar, pero de momento parece que no la ha contestado. Y yo pienso que esto es un tema muy delicado. No es porque lo tenga yo ahora, pero sí que puedo decir que podemos hacer mucho daño a la gente. Sobre todo si no tenemos pues ese sentido de fe, porque cuando estás delante de uno y le dices que en nombre de Dios que se marche o lo deje, te puede decir a ti, como a veces ha pasado, ¿y tú quién eres para pedirme eso? Yo no soy nadie, yo lo hago en nombre de la Iglesia y por el poder que la Iglesia me ha dado, que lo ha recibido de Jesucristo a través de los apóstoles. No sé si veis el planteamiento por dónde va. Por tanto, hay que centrar el tema diciendo que el exorcismo es fundamentalmente una oración de petición a Dios. Por tanto, se quita todo el resto, que el resto también se puede dar, que es lo que hoy día está llamando más la atención y lo que es más llamativo, pero fundamentalmente es una oración de petición a Dios pidiéndole que nos proteja, que nos defienda y que nos libere del maligno o del demonio, como queráis, de los espíritus malignos. Y hay un libro que está aquí publicado aquí en Barcelona, que es de un monje de Silos, que dice que, titulado Los sacramentales, bendiciones, exorcismos y dedicación de las iglesias, publicado en el Centro de Pastoral Litúrgica de Barcelona. Es decir, se trata de que el exorcismo es un sacramental. Fijaros bien a la palabra. Un sacramental no es un sacramento. Participa, el Concilio Vaticano II nos dice cuando define más o menos, o cuando describe lo de los sacramentales, dice, los sacramentales son signos sagrados, por los que a imitación, en cierto modo, de los sacramentos, significan y se obtienen por intercesión de la Iglesia unos efectos principalmente espirituales. Por tanto, yo alguna vez, en alguna conferencia que he dado, te dicen, es que es un sacramento. No, el sacramento, sabéis que según el Concilio de Trento son 7 los sacramentos, etcétera, bautismo, confirmación, etcétera, etcétera.
Y esto es un sacramental que participa en cierta manera de esto, y es una oración de petición a Dios en la que nosotros le pedimos que nos proteja, que nos libere y que nos haga fuertes frente a las asechanzas del maligno, del demonio. Por tanto, el padre de Roma, el padre Amor, que es el exorcista del Vaticano, en un libro que publicó hace tiempo, nos dice que hay también cardenales que no creen en el demonio. Yo no me atrevo a decir esto, pero lo dice él. Y que hay obispos pues, que a lo mejor tampoco creen en el demonio. ¿No? Pues, bueno, yo aquí no vamos a meternos, cada uno sabe lo que tiene que hacer. Pero os leeré luego un texto del Papa Pablo VI, beatificaron no hace mucho, en donde nos dice expresamente cosas muy fuertes sobre la existencia del demonio. Sabéis que hoy no es raro encontrarse con personas que dicen que eso del demonio es una antigualla del siglo de la Edad Media, etcétera, etcétera. Bien, y entonces sí que os leo este texto del Papa Pablo VI, que creo que merece la pena, que dice así. El 15 de noviembre de 1972, el Papa Pablo VI, en una audiencia, esas que daba a la gente, un discurso que echó, decía: el demonio es el mal que existe en el mundo. Es el resultado de la intervención en nosotros y en nuestra sociedad de un agente oscuro y enemigo, el demonio. El mal ya no es solo una deficiencia, sino un ser vivo, espiritual, pervertido y pervertidor. Terrible realidad misteriosa y pavorosa. Se sale del marco fijaros bien, de la enseñanza bíblica y eclesiástica todo aquel que rehúsa reconocerla como existente. E igualmente se aparta quien la considera como un principio autónomo, algo que no tiene su origen en Dios como toda criatura, o bien quien la explica como una pseudo-realidad, como una personificación conceptual y fantástica de las causas desconocidas de nuestras desgracias. El demonio es el enemigo número uno, es el tentador por excelencia. Sabemos que este ser oscuro y perturbador existe realmente y sigue actuando. Es el que ataca con su sofística el equilibrio moral del hombre, el pérfido encantador que sabe insinuarse en nosotros por medio de los sentidos, de la fantasía, de la concupiscencia, de la lógica utópica o de las confusas relaciones sociales para introducir en nosotros la desviación. Creo que aquí hay palabras que, si las medimos, no es que sea... No habla que el Papa es cátedra, pero es la doctrina de la Iglesia. Dice que se aparta del marco de la enseñanza bíblica y eclesiástica todo aquel que rehúsa reconocerla como existente. Y Juan Pablo II también en textos famosos. Y hay un autor, un escritor irlandés, Lewis, convertido al cristianismo y autor de una obra muy vendida y que todavía se sigue publicando, titulada Cartas del demonio a su sobrino. Y nos dice, hay dos errores iguales y opuestos en los que puede caer nuestra visión de los demonios. Uno es no creer en la existencia de estos. El otro es creer y sentir un excesivo interés en ellos. Los demonios se sienten igualmente encantados por ambos errores y saludan con el mismo deleite a un materialista que a un mago. Y el escritor Frederick Song, en su libro Cómo responder al satanismo, dice: nunca bajes tu guardia. Estudiar el satanismo es como caminar dentro del agua. Puedes haber decidido mojar solo tus pies, como una excepción. Te gusta lo que sientes y caminas hacia lo más profundo. Y otro escritor también nos dice, es uno que se convirtió al catolicismo, dice: un interesante proyecto sobre parapsicología me introdujo en las fuerzas sobrenaturales, pero pensé que eran solo desconocidos poderes naturales de la mente humana.
No mucho después estaba poniéndome en contacto con espíritus, aunque no hubiera ni soñado que eran otra cosa que mis propias energías psíquicas. Ellos algunas veces me decían lo que otros estaban pensando, o me susurraban sucesos que estaban teniendo lugar a distancia. Cuanto más poder me daban, más hambriento me volvía de ese poder, y así comencé a experimentar con sesiones de espiritismo, levitación y otras prácticas ocultas, todo por supuesto en nombre de la ciencia. Quería llegar a ser un experto en parapsicología. 2 páginas después, al explicar cómo abandonó la New Age, añade: estaban próximos a morir mis ilusiones sobre los poderes psíquicos. Una noche de verano, sin estrellas, una escalofriante demoníaca se cansó de su juguete humano y mandó a mi cuerpo. Me empujó físicamente hacia el borde de un río cercano para arrojarme. Nunca había aprendido a nadar, así que un par de fornidos amigos tuvieron que sujetarme, si no aquello me hubiera ahogado. Y San Agustín, en las Confesiones, tiene una frase que yo quisiera que os quedara grabada, porque tiene mucho de sabiduría y de ciencia. Dice así: el demonio era el dueño de mi voluntad, y con ella había hecho una cadena con la que me tenía preso. Era el dueño de mi voluntad. Y es que la mala voluntad nace de la concupiscencia, y si se obedece a los deseos de la carne, se convierte en costumbre, y si no se rompe esa costumbre, se convierte en necesidad. Con estos anillos enlazados entre sí había yo hecho la cadena con la que el demonio me tenía arrojado en la más dura esclavitud. La nueva voluntad que empezaba a nacer de servir a Dios y gozar de Él, única alegría segura, todavía no era capaz de vencer la lastra voluntad, la primera que con los años se había hecho más fuerte en mí. De esta manera mis 2 voluntades, la vieja y la nueva, la carnal y la espiritual, luchaban entre sí, peleándose, me destrozaban el alma. Es decir, el sentido, sí, ahora mismo, el sentido de esto que aquí explica San Agustín, creo que tiene una aplicación muy clara y muy precisa en esto que estamos diciendo. Era el dueño de mi voluntad, es decir, era el dueño que hacía lo que el demonio me estaba llevando, y además los hábitos también ayudan a crear esa disposición, y pasaba lo que pasaba. A ver, dime. Yo quería preguntarle, grita, cuando le viene una persona y le explica el problema que tiene, ¿usted cómo valora cuando dice, vale, tengo un caso claro o es cualquier otra cosa? Primero de todo, cuando viene una persona, yo antes de hacer el exorcismo ni nada de esto, primero yo tengo con él una sesión, 2 sesiones, las que necesite, para que él me explique qué es lo que siente y qué es lo que tiene. Y una vez que él me explica esto, yo la certeza total de que está poseído, si os digo la verdad, no la he tenido nunca, certeza total. Tienes ciertos indicios, te parece que sí, porque ves una serie de cosas, ves que hay un rechazo de todo lo religioso, ves que es una persona que hay momentos que son difíciles de explicar solo por la psicología, etcétera, etcétera. Y cuando yo llego a la convicción, o más o menos a la aproximación, por decir de alguna manera, que allí puede haber algo, entonces yo le digo, mira, yo creo que lo que a ti te pasa es lo que la Iglesia nos dice en estos casos. Por tanto, la Iglesia para estos casos tiene lo que llamamos el exorcismo. Es una oración de petición a Dios, hecha en nombre de la Iglesia, por una persona autorizada por la Iglesia, etcétera, etcétera. Si tú quieres, yo te hago el exorcismo. ¿Quieres que te lo haga? Después de explicarle lo que es el exorcismo. Si me dice que sí, pues entonces lo hacemos. ¿Sabéis que hubo ahora un problema ahí en Valladolid, en Burgos, de que salieron los periódicos a una chica que intentó suicidarse y lo denunciaron a los padres de la muchacha porque era menor de edad y tal y cual. Y entonces, cuando pasó esto, el señor cardenal me telefoneó y me dice, padre Gallego, ¿qué le parece a usted, por si se nos presenta algún caso de estos, que antes de hacer el exorcismo
hagamos una hoja de descargos, como se hacen en las clínicas cuando vas a hacer, te dice, mira, esto puede producir lo otro, por tanto yo quiero que me lo hagan a pesar de que pues, si puede pasar alguna cosa de esta, yo me hago cargo. Yo le dije que sí, lo que pasa es que me dijeron que me le iban a dar la hoja, todavía no me la han dado. Ahora de momento no la tengo, quieren que la haga yo, pero yo creo que no, porque esto es una cosa jurídica y tiene que ser una cosa que delante de la ley... No, yo hasta ahora no me ha pasado nada raro, pero te puede pasar algún caso raro, se cae uno, se hace daño, yo qué sé, hay un paro cardíaco, yo no lo sé. ¿Entiendes? Y entonces esa pregunta tuya es muy interesante porque yo lo primero que hago lo recibo con toda la cosa, le pregunto a ver, etcétera, y si hace falta tener 2 o 3 sesiones y con una sesión yo veo que yo generalmente pido un certificado médico del psiquiatra. Si te dice el psiquiatra pues, que no tiene nada, que no hay esto, pues bien, entonces, porque los psiquiatras lo que te determinan son, diríamos, yo que sé, esquizofrenia, o sea, enfermedades, dice que no tiene nada de eso, pero tiene que se encuentra mal, entonces es cuando verdaderamente necesitamos hacer algo. Porque ya os digo, yo la certeza total, lo he dicho en varios sitios, se lo vuelvo a repetir, no la tengo nunca. Y hay gente que dice que tiene dones especiales. Yo esos dones especiales no los tengo en ese sentido. Entonces actúo con el sentido de fe y con el sentido de sentido común para actuar en ese sentido. ¿Ves cómo está la cosa? Y entonces siempre, y si no tuviera, aunque no, si no tuviera, yo si veo ciertos indicios, actúo a través de esos indicios y pido a Dios que me ayude. Y además, fijaros también que en una de las oraciones se habla de enfermedades también. Yo tuve el caso de una chica el otro día que había estado con el psiquiatra. Era un miércoles, había ido al psiquiatra el miércoles y me había dicho que nada, que estaba muy bien, que no tenía problema ninguno, que tal y cual, y ella seguía sintiéndose muy mal. Vino para allá, para casa, entonces vamos a hacer el exorcismo, y reaccionó de una manera impresionante, cuando le había dicho el psiquiatra que no tenía ninguna enfermedad. No sé si lo veis, y entonces es un caso donde tú dices, bueno, pues, esto es una cosa, es un misterio de fe, porque es misterio de fe también el demonio. El demonio no tenemos razones. Incluso todos esos síntomas podía ser que fuera alguna enfermedad que no conocemos. Yo el otro día tuve un curso allí en casa y hablaba de una enfermedad ambiental que produce ciertos síntomas que pueden ser parecidos. Pues hay que andar con cuidado y yo si veo cualquier cosa lo mando enseguida al psiquiatra, que normalmente ya vienen del psiquiatra, o al médico que lo analice y lo estudie. No sé si me explico eso. Claro. A ver, por ahí hay cosas, a ver. Cuando habla de síntomas, ¿de qué nos puede decir un poco sobre cómo podríamos reconocer que alguien les está aportando así para llamar a un... O sea, ¿qué es lo que sucede? Que no sea, digo, de película, como lo pintan en las películas, ¿no? Sino que son las cosas reales por las que usted puede decir, bueno, tengo cierta certeza que se está presentando esto y esto y se puede diagnosticar, por así decirlo. Bueno, mira, la primera de todas es el rechazo de Dios. El otro día vino un muchacho que su madre lo trajo porque habían ido a ver al sacerdote y entraron a la sacristía y vio allí una imagen de la Virgen y se lanzó contra ella, pero, o sea, rechazos fuertes de todo signo religioso, del tipo que sea, no solamente de la Virgen, sino también de Jesucristo, etcétera, etcétera. Eso es un síntoma de rechazo, que en el fondo es no aceptar el misterio de Dios, no aceptar cosas de estas. ¿Tienen que ser ateos? Pues no, pero los ves con eso. Hay luego también otro síntoma que es bastante frecuente, es gente que sufre terriblemente. Sufre, le pregunto, ¿te has intentado suicidar? Sí, varias veces. Los que se suicidan, si se han suicidado ya no lo sabes, pero son, porque normalmente a veces lo hacemos y parece que dejamos una escapadilla o algo para allá, pues, y otras veces no, y pasa eso. El otro día me decía un psiquiatra que ahora lo que hacen es que se tiran al tren o al metro. Eso ahí
Es muy difícil eso. Si tomas pastillas, yo he tenido casos de pastillas, o casos, el otro día vino una mamá con su hija de 30 y tantos años, y me dice, ayer se me tiró desde un 7º piso, y digo, ¿cómo está aquí? Dice, pues que a medio camino encontró un tendedero de ropa, y amortiguó el golpe, no le pasó nada. Bueno, digo que ese síntoma de gente que se siente totalmente deshecha, que no encuentra sentido, todo me sale mal, yo no veo nada, gente que está sufriendo, que no es capaz de dormir, que tienen sueños terribles, que oyen ruidos, que oyen una serie de cosas de estas que a veces también se da, es decir, gente que sufre terriblemente. Y entonces, si vienen con el certificado del médico que no hay ninguna enfermedad declarada, ¿entiendes? Entonces, si hay ahí puede haber eso, y es entonces cuando yo hago el exorcismo. Yo no digo que lo haya, puede haber. Yo siempre actúo con la posibilidad real, pero que se puede dar. Certezas totales yo no las tengo porque puede ser, incluso yo estoy seguro que algunas enfermedades que en algún tiempo determinado se han presentado como cosas de estos y a lo mejor pues son enfermedades que se curan con algunas pastillas o con alguna cosa de estas. Porque el gran problema hoy día, aquí supongo que hay alguien que está estudiando psiquiatría y cosas de esas, supongo que sí. Y entonces hoy día, en primer lugar, está muy mal esto de la psiquiatría, o por lo menos en algunos casos. Y entonces el psiquiatra, pues, en primer lugar, no tiene tiempo. Yo no pongo límite a la gente cuando viene. Es decir, o sea, que si quieren estar una hora y si hay que volver otro día, se vuelve. En el sentido que que poder llegar a que esa persona se explaye y diga lo que siente. No sé si veis el planteamiento. Porque si llegas allí y dices, no, es que tengo tal y cual, pues nada, te dan unas cuantas pastillas y tal y cual y se acabó. Y eso creo que esto está. Y luego, en principio, hay muchos psiquiatras, algunos sí, que no aceptan estas cosas. Yo tengo el caso de un psiquiatra que es bastante famoso, no digo el nombre naturalmente, que tiene una hija de 14 años, que yo para mí tiene cosas, por lo menos por lo que me dice la madre y cosas de estas tiene. Y él pues ha querido, pues claro, es un poco toda su vida esto, pues ha querido curarla con lo suyo, pero cada día está peor la niña. Porque yo el otro día se lo dije, digo, mira, hay mundos que son distintos del que tú estás tratando. Y esos mundos hay que reconocerlos. O si no, cerrar los ojos y decir que no, bien. ¿Y por qué no puede haber esas cosas? ¿Y por qué no le podemos pedir a Dios? Si Él ha creado el mundo y ha hecho tantas cosas, ¿por qué no puede hacer también un milagro? Y de hecho los hay. Yo he tenido casos de gente que aparentemente, o por lo menos realmente, se ha curado. No sé si voy contestando a tu pregunta. Sí, tenía una duda más. ¿Cómo elige, en este caso, el demonio o los espíritus a las víctimas? ¿A cualquiera le puede suceder o tiene que tener algún tipo de contacto con algún procedimiento espiritista? ¿Cómo funciona esto? Bueno, mira, hay una cosa y es que en la tradición cultural, el Fausto de Goethe, etcétera, sabéis la historia, es uno que se entrega al demonio, le entrega su alma, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos un dominico portugués también que le pidió al demonio que si lo hacía el médico más famoso del mundo, pues le entregaba su alma, etcétera. Y luego él, pues sí, fue famoso y tal, pero llegó un momento donde él quiso, es una leyenda, pero una leyenda con bastante realidad, de un dominico portugués, San Gil de Santarém. Y entonces hay un momento, aquí la Virgen interviene mucho, que incluso hay un documento firmado con sangre y tal, no sé, bueno. Y entonces la Virgen interviene y le roba el documento al demonio porque él quiere convertirse, pero el demonio dice, no, tú has hecho una promesa y tienes tal. Bueno, hay una tradición ahí histórica donde hay la entrega personal, que si tú me das eso, yo me entrego a ti, trabajo contigo. Yo tenía el caso de un muchacho que le decía, si colaboras con nosotros, te quitaremos todos estos malestares que tienes. Y te daremos, porque el demonio da ciertas, pocas cosas, pero da algunas habilidades. Hay gente que tiene habilidades, que adivina cosas.
Hay gente que incluso hasta curan enfermedades. Hay cosas raras, pero las hay. Yo las he visto. Y entonces, pues, el segundo punto sería pues que se entrega a uno directamente allá. Hay algún caso en la historia de la espiritualidad de purificación, es el caso de Job, de que Dios permite por cierta purificación, hay algún santo que ha estado poseído, hay casos, y luego también andar jugando con cosas de esta. La ouija hace bastante daño. ¿Sabéis lo que es la ouija, verdad que sí? Esto tiene unas consecuencias nefastas. He visto personas cuando ya me dicen que de niño o de adolescente anduvieron jugando con la ouija y ahora tienen esto, tienen lo otro, ya ahí ya tengo yo un pie para empezar a tirar un poco de la cuerda esa. Y hoy día, pues es la tontería. La ouija es invocar a los espíritus para que te den respuesta a determinadas cosas, como está mi padre, o como no sé qué, o que me vean a este y el otro. Claro, y ahí, si se lo pides tú, viene, claro que viene. No siempre, pero algunas veces viene. Y hay casos de estos. Si os dais cuenta, la película del exorcista, si os dais cuenta, hay un momento donde ella está jugando a la ouija con un capitán trueno y no sé qué, y de aquí es cuando empieza luego todo el proceso aquel de que viene después y su madre le dice déjame que voy a jugar contigo, tú no puedes, tengo que ser yo, etcétera, etcétera, y eso la gente no se da cuenta, y en el fondo, llámale como quieras, practica ella la ouija en ese sentido, y eso se ve claro. Claro, eso es una cosa que a veces pasa desapercibido. ¿Por qué ahora la chica tiene esto y lo otro? Pues mira, pues yo creo que podía ser que fueran otras cosas también, pero ahí yo creo que había ahí la causa esta. Y luego hay andar jugando, hacer promesas estúpidas. Y yo tuve el caso de un muchacho de Valencia que tenía poderes, ciertos poderes. ¿De quién los tenía? No lo sé, pero tenía ciertos poderes. Y entonces su abuela la tenía enferma y le ponía las manos y su abuela mejoraba. Y un día su abuela pues se cansó de él porque le riñó, porque había hecho una cosa mal hecha. Y él le supo tan mal que desde aquel día ya no le puso más las manos a su abuela. Y su abuela se murió. Yo no sé de qué se murió, pero no digo que se muriera de qué. Y entonces él le pidió a Dios que resucitara a su abuela. Y no la resucitó. Y entonces dice, pues ahora, y se pasa, se entrega al demonio y le promete todo al demonio para que tal. Y entonces yo ahí fue él... Porque cuando viene yo les dejo que hablen un poco y que se explayen tal. Y entonces yo estaba preocupado de dónde puede venir a este muchacho los problemas que tiene. Y ahí pues vi yo que podían venir de ahí. No digo que vinieran solo de ahí, porque podían venir de ahí, que él en un momento determinado, sabes que Dios respeta la libertad por encima de todo. Y cuando tú te entregas, pues te entregas. Eres tú el que lo has buscado. Y luego también las compañías, diríamos... la droga también a veces trae cosas y cosas, y luego una vida que no tiene nada que ver con la vida cristiana. Todo esto puede influir, hay muchas causas y luego cada caso, yo os puedo decir que 2 casos iguales no los he visto casi nunca. Hay cosas parecidas, cosas que parece que serían de otra manera, pero que están ahí. ¿Está eso claro? Es decir, estar atentos y no juguéis, porque jugando con vuestra libertad, la libertad puede venir y apoderarse de nosotros. No sé si me explico. Es decir, abrirnos, y desde luego yo os puedo decir que el demonio puede ofrecer ciertas cosas, pero el que está en sus garras sufre como yo no he visto a nadie, pero gente que intenta suicidarse, pero que lo ha intentado varias veces, porque es que es la vida insoportable, en todos los sentidos. Ven unas visiones rarísimas, oyen unos ruidos tal, con la cosa de los sentidos, las influencias, etcétera, etcétera. Y luego, una cosa que sí que es importante, y es que las posesiones cuando llevas dentro de ti al demonio, pues son raras, hay casos de ello. Pero sí que hay influencias demoníacas, es decir, a través de los sentidos el demonio
a través del pensamiento, a través de la imaginación, a través de nuestros sentidos externos, internos, etcétera, etcétera, porque aquí pasa una cosa, hay una persona que oye ruidos, los oye solo ella, los otros no. O que ve olores desagradabilísimos que solamente los huele ella, etcétera, etcétera, y cosas de esas raras. Hay ahí un mundo extraño, un mundo rarísimo, un mundo que no sabes por qué, lo que está ahí. Y yo lo que os puedo decir, mira, yo la gran vocación mía en este sentido, en este momento, porque claro, hay momentos donde hay cosas que no consigues ni mucho menos lo que buscas, y ves un poco, te sientes un poco fracasado. Yo lo que veo ahí que cuando llamas a una persona y dice, ¿cómo te encuentras? Estuve el otro día, usted me hizo el exorcismo, etcétera. Esta mañana un sacerdote aquí de Barcelona, bastante conocido, me llamó porque tenía, no la casa de él, sino donde él trabajaba, había unas salas y unas dependencias que no querían entrar nadie porque ellos se sentían mal, que había algo allí, había infestaciones que llaman y tal y cual. Y él me llamó, dice, mira, tengo este problema. Digo, mira, dentro del exorcismo hay unas bendiciones para bendecir los lugares, los animales, etcétera. Yo si quieres, o si usted quiere, yo voy ahí a esto. Ah, pues sí, que te lo agradecería. Digo, yo voy ahí, hacemos las oraciones, etcétera, con agua bendita, tal, me acompañaron en todas las salas. Y luego, al cabo de 15 días, un señor que era el que me acompañaba, coincidimos en una misa y me dice, aquello, padre, está resultando muy bien. No ha habido nada más después. Me alegro. Y hoy todavía me llamó el sacerdote, me pedía para otra cosa, dice, aquello sigue. Pues yo me alegro. O sea, un lugar donde, dice, yo esto, me decía el sacerdote, no lo he visto, pero los que tienen que entrar ahí y trabajar ahí no quieren entrar porque se sienten tan mal que no pueden. Dice, y ahora desde que usted estuvo allí, pues ¿a qué? Entran con toda normalidad. ¿Es una cosa psicológica? Pues no lo sé. Yo lo que sé es que lo que antes pasaba de una manera ahora pasa de otra. Yo no sé lo que durará o no durará, porque esto también, el otro día una muchacha que lo pasó muy mal, y se quedó liberada, pero con unos movimientos y unas cosas terribles. Y luego anduvo por ahí, por un sitio y por otro, y tal y cual caso que volvió otra vez a las andadas. Y el último día que vino acá, me dice, estoy curada. Digo, es verdad, hicimos el exorcismo y no reaccionó de ninguna manera. O sea que ahí es un mundo misterioso, un mundo en el que te encuentras ahí, es un mundo en donde tienes que darte cuenta de la vida, es donde valoras, porque para ti es un acto de fe impresionante. Estás delante y le dices, en nombre de Dios te digo que te marches, que lo dejes libre. Y esto es muy duro. Claro, si la fe no está ahí bien arraigada, hay un momento y dices, ¿tú quién eres? Porque a veces el demonio también le contesta al exorcista, yo gracias a Dios no lo... Sí, una vez, una cosa, aquello me impresionó. Mi apellido es Gallego y entonces estaba yo haciendo un exorcismo a una persona y en un momento determinado con una voz cavernosa y decía, Gallego, te estás pasando. Pero unas cuantas veces me lo dijo él. Gallego, te estás pasando. Y el otro día una también en esto le digo, dice, no, es mía. Digo, ¿y qué te costó el conseguirla? Nada. Pero te contestan, porque además, yo lo que pasa es que yo no entro en diálogos de estos, porque estos diálogos lo único que intentan es llevarte al camino donde ellos quieren, y entonces perder el tiempo no sabe nada, porque te va a decir es mentira. O te lo llevará a donde quieran, y entonces ¿para qué vas a perder el tiempo? Porque hay algunos exorcistas que hacen diálogos con el demonio. Y yo ya os digo, eso sí, lo del otro día del Gallego, te estás pasando, eso me llegó, es que te sale allí una voz aquella cavernosa allí, y era el que estaba allí tumbado, y pues una voz además, es la voz de él, pero una voz un poco especial. A ver. Tengo una duda, que en el caso de las personas muy cerca de Dios, que están en gracia, y bueno, los santos que han sido poseídos, ¿cómo se explica? Pues es difícil de explicar, pero se dan casos. Porque Dios lo permite y es como... Claro, Dios lo permite siempre. Es decir, todo lo que acontece, una de las cosas que te da confianza y te quita el miedo es que el demonio es una criatura de Dios, no es un poder absoluto. Y eso decían los maniqueos.
es una criatura de Dios, creado por Dios y sujeto a Dios. O sea que las cosas que hace, por eso cuando dice, me va a matar el demonio, no. Eso, yo cuando me nombraron exorcista, hay una señora, que es algo pariente mía, y cuando me vio me dice, Juan José, estoy muy preocupado. Digo, ¿qué te pasa, mujer? Dice, porque el día que te nombraron exorcista, como yo me acordaba de la película del exorcista, que el cura, sabes, que se tira por la ventana, que lo había matado el demonio, digo, no, mujer, no te preocupes. No te preocupes porque, hombre, todo puede pasar, pero ahí está Dios el que interviene. Y entonces ahí esto es lo que... Y entonces esto te da una confianza. No es un valor absoluto, está sujeto a Dios. Dios a veces permite cosas misteriosas, pero las permite. Entonces, hombre, el estar en gracia, además, fijaros una cosa, y es que el que ha tenido un problema en este sentido, como la única manera de salir de ese rezar y intentar ser cristiano de verdad, eso luego no dejan la Eucaristía de ninguna manera, no dejan la oración de ninguna manera, ayunan, que a veces tienes que ponerle con esto porque incluso hasta con una fuerza enorme, pues tan mal, todo lo que le digas. Y aquí don Enrique lo sabe, que a estas personas lo que le dices te hacen un caso enorme, te quedas asustado. Es que usted me dijo no sé qué, y tienes que andar con cuidado lo que dices porque hay que andar, y ten cuidado porque te estás haciendo daño de salud. Pero yo tenía el caso de una muchacha que todavía no hay manera, aquello no sale, aquello es terrible. Una muchacha que le daban de vez en cuando una especie de ataques de estos. Y estaba su madre allí cuando estaba su madre en casa y su madre sentía ruido o algo, que ella no sabía que estaba su madre empezaba a rezar, paraba la cosa. O sea que, y te dice, ¿y cuando tú tienes que hacer? Pues rezo, pues mira, sigue rezando. Es decir, o sea, pero ahí sobre todo, fijaros que lo importante es, no vale ahí con una religiosidad así de fuera, no. Es algo que verdaderamente tú te entregues a Dios y verdaderamente entres. Eso es lo que vale. Es lo que el demonio no quiere. A ver, dime, ¿tú cómo te llamas? Marc. A ver, Marc. ¿Sabes que el Evangelio de San Marcos es el que vamos, habla más del demonio, ¿eh? Yo creo que no hay un capítulo que no salga el demonio, por una cosa o por otra, ¿eh? A ver, dime, Marc. ¿Qué es un maleficio? Bueno, un maleficio es lo que dicen que es una maldición que la hace en nombre del demonio o con el poder del demonio. Una maldición. Y hay que andar con mucho cuidado porque aquí el demonio actúa. Y actúa de manera tal de que, sin darnos cuenta, puede ser que haya maleficios que sin ser maleficios se convierten en maleficios. Es decir, si a ti una persona que tiene cierta cosa te dice que tú estás poseído, que tú estás esto y el otro, aunque no lo estés, si no tienes cuidado puede ser que estés. Maleficios cuando es una maldición que te hace alguien en nombre de... Porque hay gente que tiene poderes del demonio. Te hace daño. Maleficio es que no solamente te dice mal, sino que te hace mal. Maleficio. Y entonces es bastante frecuente. Lo que pasa es que hay que andar con cuidado, porque la gente viene, el otro día venía, digo, ¿pero qué le pasa? Que me sale mal todo mal, es que yo no tengo trabajo, es que mis hijos tampoco, es que tengo que ten cuidado porque a lo mejor no hace falta acudir al maleficio porque hay una serie de circunstancias que hay que en este sentido, ahí puedes hacer bien y ayudarle, porque si a una persona, un exorcista no es coherente y no es responsable, puede hacer un daño atroz a una persona. Tengo varias personas que lo que están esperando es que le digan que están poseídos. Yo digo, no se lo digo porque yo no lo veo, ni lo siento. Pero si se lo dice ya es lo que está esperando. Porque luego también hay un poco, aquí juega mucho la neurastenia. Es decir, personas que han sido violadas de pequeñas o de mayores, personas que se sienten incluso acosadas, personas, o sea, que necesitan, y entonces hay que llamar la atención. Y una me decía, es que esta vez el exorcismo no me produjo las manifestaciones que me se produjo otra vez. Digo, bueno, vamos a cuidar y tener cuidado, porque claro, entonces es una cosa que
tú tienes unos signos que no tienen los otros, esos son los carismáticos estos que se caen, muchos de ellos. Yo estoy convencido que a veces hay un ingrediente de neurastenia bastante grande, ¿eh? Hay que andar con mucho cuidado, ¿eh? Yo el otro día a una chica se lo dije, luego me dijeron que yo estaba en contra, que vino un exorcista que viene de fuera y tal y cual, y es una muchacha que yo la conozco bien y sé cómo es, una persona muy sensible, etcétera. Y me dice, es que yo quiero ir a tal encuentro. Digo, no vayas. Entonces empezaron a decir que el padre gallego dice que no vayamos a los encuentros. Digo, no. Yo le he dicho a una persona en concreto que no voy porque la he visto, sé cómo es, y sé que allí sin tener nada, que no sé si lo tiene, puede tener síntomas porque además van a buscarlo. Y eso hay sí que andar con cuidado, y a veces es difícil, este es un campo tienes que andar con mucho cuidado porque también te puedes pasar por decir que no tiene cuando sí lo tiene. Claro, pues una persona que sufre y que está pasándola muy mal, pues hay que tener un poco de confianza y sobre todo tener bastante fe y ponerlo en las manos de Dios. No sé si me explico. Es decir, a ver, dime. ¿Has sentido igual? No, es que no se oye. No, es que no llega. Acércate un poquito, hija. A ver. Igual que ha visto la presencia de demonio, ha sentido muy fuertemente la presencia de Dios. ¿Cómo? La presencia de Dios. La presencia de Dios. Sobre todo a través de los ángeles. Los ángeles tienen una influencia enorme, enorme, enorme en todo esto. Porque el ángel de la guarda lo tenemos abandonado. Y os voy a contar un hecho que me pasó a mí. Vamos, me pasó a mí, me lo contaron a mí. Un muchacho de 16 años que tenía unas cosas rarísimas, parecía con la camisa quemada, bueno. Y su madre lo llevó allí, hicimos el exorcismo, me costó mucho porque no quería que le hiciéramos el exorcismo, lo hicimos. Y ese muchacho vino 2 o 3 veces por allá y una de las veces pues iba con su madre en el coche. Su madre conducía, él iba en el asiento del piloto y su hermana de 18 años iba detrás. Y entonces él en un momento determinado de la autopista se le echó encima de su madre. Cogió el volante, el caso que dio 3 o 4 vueltas el coche, aquello fue terrible, el coche quedó para nada y a ellos no les pasó nada, a ninguno de los 3. Puede ser una casualidad, podía ser una casualidad. ¿Y por qué no podemos también pensar, porque ahí fue un ataque del demonio que se le echó encima al muchacho, se le echó encima a su madre? Y yo ahí la explicación que me di para mí es que ahí el demonio intervino, pero intervino también el ángel de la guarda y fue el que evitó que no pasara nada, porque imaginaros en una autopista, ¿qué puede pasar? Que en aquel momento no pasara ninguno y que no les pasara nada a ellos. Vinieron, después de eso, vinieron a verme, me contaron toda la historia y yo les dije, pues mira, darle gracias a Dios porque alguien podrá pensar que eso es una casualidad o un suerte. Yo pienso que es algo más. Y el ángel de la guarda os puedo decir que hay cosas verdaderamente impresionantes. El Señor de vez en cuando te da te adelanta un poco, porque la vida, no creáis que es fácil, la vida, el sentido, sobre todo internamente. Si eres responsable, la cosa es muy dura. Es muy dura porque luego casos que te encuentras donde ves que haces exorcismo y le digo, pues aquí está igual y no pasa nada. Otros sí, en algunos sitios sí, porque además, ahora lo bueno de esto es que el Señor cuando te va algo de esto no te lo hace allí, sino que pasa después, vas viendo, llamas a una persona y le dices, ¿cómo estás? Mucho mejor. Eso es una satisfacción enorme y claro, cuando viene es gente que viene destrozada, pero te ves allí gente llorando, gente estanque, sin sentido en su vida, y luego fijaros bien que gente que se cree que está condenada. Y ya todavía de irte mal las cosas, encima todavía tú piensas, digo, no, es que una cosa no quita la otra, tú puedes estar poseído y estar en gracia de Dios y vivir, o sea que no van las dos cosas unidas. Ahora, si tú vives en gracia de Dios, esto te ayuda enormemente y te abre perspectivas enormes para eso y te sientes eso, pero sobre todo esa desesperación
de ver que no, es que yo ya me estoy condenado, etc. Es terrible. A ver. Sí, si nos puede contar algo del Arcángel San Miguel. ¿Cómo? El Arcángel San Miguel. Bueno, el Arcángel San Miguel tiene mucha fuerza, es diríamos, el adversario de Satán, pero yo más que insistir en el ángel, el ángel de ¿cómo se llama? San Gabriel, San Rafael, San Miguel. Miguel. Es de los ángeles que tienen fuerza y tal, pero yo ahí hablaría de los ángeles, del ángel custodio más que del ángel de la guarda, que lo tenemos un poco abandonado y actúa, y actúa de qué manera, sobre todo en estos casos. Y luego la vida de esta gente es una vida muy triste porque, sobre todo cuando el hombre lo que viene, el demonio, es hacerte toda la puñeta, perdona la palabra, para que te canses, intentes. A un muchacho, ese que os digo yo, que tuvo el accidente ese, le decían, si haces un pacto con nosotros, si trabajas con nosotros, no te pasará nada de esto. Y él, digo, no se te ocurra de ninguna manera, y alguien a veces dice, es que yo estoy ya llegando a tal extremo que me voy a entregar al demonio. Digo, no te entregues, que es muy mal patrón y muy mal gobernante, que las hace pasar muy mal. A ver. Yo quería preguntar, ¿qué cosas hay que evitar para que...? Mira, lo primero de todo, no andar jugando con cosas sagradas, ¿entiendes? No andar, o sea, teniendo en cuenta, primero de todo, que hay que vivir, hay que procurar vivir en gracia, hay que procurar, pues si hay alguna cosa. Yo, por ejemplo, si me pasa alguna cosa, yo antes del exorcismo, pues voy a confesarme, lo digo sinceramente, porque hasta ahora yo hay que tener en cuenta que si la gracia de Dios está contigo y te ayuda enormemente. Sobre todo vivir y sobre todo vivir en cristiano, es decir, de vida cristiana. No sé si me explico, no simplemente guardar las formas puramente externas, no. Hay que perdonar, hay que saber llegar en profundidad a la vida cristiana de verdad, no quedarnos ahí en yo cumplo muy bien, voy muy bien, pero luego voy a comulgar, pero después de comulgar hago lo que me da la gana. No, o sea que, y a Dios no le engañamos, no sé si lo veis. Entonces la misma conciencia nos dice lo que hay. Yo diría que tuviéramos mucho cuidado con sectas satánicas. La New Age, la nueva era, ha hecho un daño muy grande y sigue haciéndolo, porque ahí te hablan de ir a la luz. ¿Y qué es la luz? Sí, Jesucristo, tal, pero en el fondo es una cosa misteriosa, un panteísmo, una cosa de allá, una cosa rara. Sabéis que todo esto viene allá del mundo oriental, etcétera, etcétera. Y entonces ha hecho un daño muy grande la nueva era. Ya sabéis que hay mucha cosa por ahí. Y aquí en Barcelona hay algunas personas que estuvieron en la nueva era y ahora son gente con un interés por cuando ven cualquier cosa de nueva era, entra, porque es que la nueva era, como son cosas que parecen cosas cristianas y cosas de tal, y te las meten de una manera y de otra, hay que ir a la luz, eso cuando uno no ha encontrado el camino de la luz, etcétera, pero ahí no hay nada, diríamos, profundo, sino que es una cosa rara, una utopía, una cosa ahí, la luz, y vamos camino de la luz. Y entonces yo veo ahí que hay, porque luego hay también, sabéis que hay detrás de todas estas cosas, está lo de la metempsicosis, la transmigración de las almas, etcétera, que también está haciendo bastante daño. El otro día una chica de esas que os decía yo, pues apareció por allí, esa que se había tirado por la ventana y no le pasó nada. A ver si había la transmigración de las almas y tal, porque ella estaba con la idea de tirarse otra vez, pero quería saber, asegurarse un poco la cosa. No te hagas ilusiones. Y estaba entonces su madre, la pobrecita, está pasándolo muy mal, porque ella está separada.
Lo que sí os puedo decir es que de las mujeres que van por allí, eso lo digo para vosotras, que andéis con cuidado, la mayoría de ellas están separadas o divorciadas. Cuando preguntas si tal y cual, o están en pareja, o esto, o sea, no, hay gente que no, pero hay un porcentaje bastante grande en este sentido. Aunque llevamos casi 2 horas, yo aparte que tengo unos regalitos para usted. Gracias. Tengo un libro que se llama Jesús contra Satán. Sí, señor. Y allí... Lo voy a leer con mucho interés. Bueno, sí, es un interés Bueno. Pero en fin, vosotros si queréis preguntarle cosas. Yo os agradezco de verdad y me he sentido muy, muy a gusto aquí con vosotros, además con un padre capellán tan bueno que tenéis aquí. Sería una cosa así. A ver. Cosas habituales como llevar un crucifijo. Esto ayuda mucho. Bueno, más ayuda es la comunión. Ayuda. Y luego, pero en esto tener en cuenta una cosa, o sea, por ejemplo, hay una cosa que a veces, si no lo tenemos un poco de cuidado, es el crucifijo, pero allí ponemos a San Benito, como si está el crucifijo, bien, se puede poner San Benito, pero vamos, parece ser que es más importante San Benito que el crucifijo, no sé si... Sí, que le ponen, que las han hecho los chinos, además, han puesto allí la cosa de San Benito, entonces dices, bueno, no digo que San Benito es un hombre, tiene la historia de la y cosas de estas, pero en esto hay que andar con cuidado y a veces vamos a los santos o a los ángeles y tal, y el primero es Jesucristo. Y la Virgen tiene una fuerza. Yo he visto que le dicen de no cuando citas a la Virgen en la letanía de los santos, la cosa se pone terrible. O sea, reaccionan de una manera muy fuerte, ¿eh? Y luego también, el otro día me pasó con el Papa Juan Pablo II. Pegó un grito, pero una cosa terrible, ¿eh? Un grito, yo no sé, mira, tiene mucha fuerza también San Juan Pablo, pero sobre todo, fijaros bien, de centrarlo en Jesucristo. Es ahí donde está. Lo demás también, claro, naturalmente, los demás ayuda a todo, pero siempre viéndolo en Jesucristo. A ver, ¿alguna cosa más? O si no... Una cosa, ¿la masonería está vinculada al satanismo? En la masonería hay mucha amplitud y hay muchos tipos, ¿entiendes? Ahí no podemos hablar en general. Hay algunos que sí, pero en general no... Porque a veces hacemos una cosa unívoca y tal, y hay de todo. Yo pienso, habría que mirar cada caso en concreto. O sea, o cada corriente, etcétera, etcétera, ¿entiendes? Ese digo yo. El otro día, cuando presenté el libro de Jesús contra Satán, también me preguntaron justo lo mismo. Y si alguien tiene interés, pues están los libros de Manuel Guerra, que es el que más sabe. Sí, ciertamente. Yo lo que quería es, ¿usted realmente cree que es recomendable llevar una cruz, una medalla? Naturalmente que lo es, pero bendecida, ¿eh? Bendecida. Sí. ¿Realmente cree que y ayuda mucho. Ahora, eso no es todo, ¿sabes lo que te quiero decir? Si llevas la cruz, pero luego no acompañas a la cruz, etcétera, eso sí, pero claro que ayuda. Y el agua bendita hace un bien inmenso. Yo he tenido con el agua bendita un caso de que una chica que estaba allí en el suelo tirada y tal, echaba agua bendita y se retorcía. Y entonces yo digo, ¿pero por qué lo hacías? Dice, porque me quemaba. Yo digo lo que decía ella, no es que yo lo experimentara en ese sentido, ¿eh? Bueno, yo me he sentido muy a gusto. Yo me he sentido muy a gusto aquí con vosotros, con esta gente, futuros ya abogados y médicos y yo que sé cuántas cosas. Y supongo que algún sacerdote o alguna monja también, que también hay que hacer ahora propaganda a veces.